Hola mis queridos amigos, su doctor Tigre, no Maximiliano Moreno, hoy día les va a hablar acerca de el infierno económico en el que se encuentra Ecuador luego de la pandemia, el gobierno de Lenín Moreno y la terrible influencia de Donald Trump en Ecuador. La crisis económica ecuatoriana es una crisis que no se produjo por la pandemia. Ya la crisis económica ecuatoriana fue un producto del mal gobierno de Lenín Moreno. Contrasta con la época de apogeo económico de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Esta crisis económica se complica con la cuarentena primero y luego con el distanciamiento social, porque a todos nos consta que desapareció la movilidad, no solamente fronteriza, sino en todos los lugares del Ecuador, para evitar la propagación de la enfermedad. Y en una sociedad del siglo XXI, donde la movilidad en tiempo extremadamente rápido, con grandes máquinas que hacen cosas extraordinarias, aviones, camiones, barcos, automóviles. Esto era un golpe absolutamente grave. Al disminuir la movilidad, a todos se nos produjo una dificultad para poder ir a trabajar. Y el momento que no podíamos ir a trabajar, tampoco podíamos recibir dinero. Y si no podíamos recibir dinero, no podíamos pagar el agua, la electricidad, el internet. La educación cambió, ahora se hacía por internet. La salud, todos los trámites con los servicios públicos, del pago del agua, de la luz, de los reclamos, de los impuestos, todo se hace por internet. Las compras se hacen por internet. El trabajo se hace por internet. Y resulta que usted no trabaja, no puede tener ingresos y no puede pagar la electricidad, no puede pagar el internet, y entonces usted queda como si le hubieran puesto en una cárcel. Pero en una cárcel donde además no es que solamente le han puesto en la cárcel, sino que no le dan de comer. Es decir, en un lugar peor que la cárcel, y en un lugar donde le pueden quitar el agua. Imagínense lo que es cuando la gente no puede pagar el agua en las casas. ¿Cuánto tiempo la gente puede vivir sin agua? En los pueblos, bueno, sale a tomar en el río. Bueno, sale a cacar afuera. En las ciudades, el olor del servicio higiénico le hace correr a usted de la casa y se convierte en un foco infeccioso. Estamos combatiendo la pandemia por el virus, pero en la casa el servicio higiénico está apestando y lleno de heces fecales porque no tiene agua. Esa es la tragedia económica. Y esta tragedia económica nos ha llevado a la quiebra de numerosas empresas, al desempleo, a la pobreza, y ahora tenemos un problema de malnutrición, pero además de falta de movilidad. Es decir, las enfermedades por mala movilidad son obesidad y sedentarismo, que son la antesala de la diabetes, del infarto cardíaco. Y entonces tenemos una crisis económica que es el segundo terrible infierno al que tienen que enfrentarse los actuales 17 candidatos que esta noche tienen que debatir y tienen que decir que van a poner una solución.
Por supuesto, los candidatos, para hacerse visibles, para ganar las elecciones, tienen tres mecanismos. El primero, ustedes ya saben, es la campaña electoral. El segundo mecanismo son los medios. Y el tercer mecanismo ahora es este debate. En el debate, ¿qué es lo que podemos nosotros reconocer? En este debate lo que vamos a reconocer es que las personas son inteligentes o no lo son. Hay algunos que son menos inteligentes, otros son completamente tontos, otros son vanidosos, otros son mentirosos, pero lo más importante es, vamos a reconocer a los inteligentes. Y los inteligentes pueden ser mentirosos, y los inteligentes pueden ser pícaros, y los inteligentes pueden ser ladrones, pero el debate nos sirve para reconocer quiénes son los inteligentes y quiénes son los tontos. ¿Y cómo vamos a reconocer quiénes son los inteligentes y quiénes son los tontos en el debate? Por uno, la facilidad de palabra. ¿Ok? Pero el cuentero de Muisne tenía una gran labia, una gran facilidad de palabra. Dos, por los conceptos y los criterios que maneja. Ok. Eso depende de la formación política, de la formación académica y de la formación social que tiene. Tercero, va a ser por sus gestos y expresiones. Vamos a descubrir si los gestos son los de Donald Trump, si los gestos son los de Putin, si los gestos son los de Maduro, si los gestos son los de Guillermo Lasso y todos quieren imitar a Guillermo Lasso, los gestos son de los de Correa y todos quieren imitarle a Correa. Y entonces vamos a reconocer esto. Luego vamos a poder reconocer quiénes son las personas que tienen más conocimientos, que tienen más vivencia, más cercanía a la gente. Porque usted puede tener una enciclopedia en la cabeza, puede hablar 20 idiomas, pero el mundo, el Ecuador, usted lo conoce por el periódico, el diario El Comercio, por la televisión Ecuavisa, porque usted nunca va al mercado ni se mezcla con los del mercado, porque usted viaja en Mercedes-Benz y usted no entra al mercado. Para eso existe Supermaxi. Entonces usted es una persona que está distante de su país, pero que pretende manejar una cosa que no conoce. No conoce a su país, no ha vivido en su país, no sabe lo que es subirse a un bus, subirse a una ecovía, subirse a un bus interprovincial y viajar con la gente, escucharles, subirse a una ranchera y escucharle. Ahí están tosiendo, ahí están cargando, ahí se sube el vendedor ambulante, ahí le dice, escucha la conversación de al lado, escucha la conversación del de más allá, le ve al individuo entrar con un machete, al otro le ve al individuo entrar herido, y usted entonces tiene un laboratorio social, y usted está cerca de la gente, pero usted ha viajado en bus. Esa simple pregunta debería contestar los candidatos para saber y usted identificar si son individuos que conocen a la gente de su país y a esa gente quieren gobernarla, o no conocen a la gente de su país y solamente quieren el poder, la riqueza y el control de la información. Bien, el debate nos va a permitir reconocer eso, pero a través de la campaña política nosotros podemos reconocer cuál es el mentiroso, cuál es el coherente, cuál es
el que tiene relaciones con Estados Unidos y Donald Trump, o tuvo relaciones con Estados Unidos y Donald Trump, ¿cuál tuvo o tiene relaciones con Lenin Moreno? ¿Cuál tuvo o tiene relaciones con Maduro? ¿Cuál tuvo o tiene relaciones con Rusia y China? ¿Cuál tiene o tuvo relaciones con los banqueros? ¿Cuál tiene o no tiene buenas relaciones con los medios de comunicación? Eso usted lo va a reconocer en la campaña y usted va a poder darse cuenta de que el que gobierna es un enviado, un aliado, un servil de los Estados Unidos, o no lo es, o lo es un aliado, un servil o un enviado de China y Rusia. Es o no es un enviado y un servil de los banqueros, de los comerciantes, de los exportadores. Es o no es un servil de los terratenientes, a los que les llama ganaderos. Es o no es un servil de los comerciantes, explotadores del pueblo, oportunistas, como los de la bahía de Guayaquil, que le hacen el favor de venderle cosas gratis, pero no pagan impuestos y se las arreglan para vender hasta cosas robadas. Por ejemplo, los amigos de Abdalá Bucaram, ¿no? Esto usted lo va a reconocer en la campaña y usted tiene que aprender a decidir cuando vote, si va a votar. Pero va a tener un problema terrible cuando vote. Usted puede decidir quién es el presidente y vicepresidente en una papeleta, pero no puede decidir quién es el asambleísta X, Y, Z, porque si en esa lista hay un tipo que usted le conoce porque es de su provincia, él es un caballo de Troya que va llevando a otro que es un pícaro en otra provincia. Y si ese que es el asambleísta nacional, que ha sido un individuo muy correcto, tiene entre los candidatos de las provincias a un aparecido, a un tipo que salió de la nada, un desconocido, un oportunista, que le cae como le caen las enfermedades. ¿Acaso que las enfermedades vienen avisándole, ya voy para allá, ya te voy a coger cuando te des la vuelta a la esquina? No. Entonces, ahí está enfermo. Así mismo entran estos parásitos, que son asambleístas. Por eso, mi recomendación es, cuando tenga que votar por asambleístas, piénselo 2 veces. Si puede, no vote por ninguno. Y si va a votar, vote por aquellos que no respalden a un candidato pícaro, a un candidato sinvergüenza, a un candidato que ya ha sido trillado, que ya fracasó en el gobierno, que es un banquero, que es un gamonal, que es un terrateniente, que es un exportador, que ha sido un explotador de este país, que ha sido un vividor, que es un leguleyo. Tiene que darse cuenta y decir no. Y con eso concluimos esta siguiente charla. Y en la siguiente charla hablaremos sobre cómo operan los medios en esta campaña electoral.